Estefanía Edison, como que Iván, Muchísimo gusto, Javier. Buenos días con todos, con todas. un gusto, encantado, a las órdenes. Claro que sí, un abrazo fraterno desde Manabí. Así que vamos a Chévere, iniciar con la entrevista, ¿te parece? perfecto. Solo para tener claro, ¿y Carol o como Dayana? Como Carol. Carol, ya, Iván. ¿Y Edison o como Antonio? Edison. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias. A las órdenes, arrancamos entonces, como ustedes digan. Claro que sí. Bueno, bienvenidos a su programa Las Voces del Emprendimiento por la 101.7, una iniciativa de la carrera de Administración de Empresas para propiciar espacios que generen debates, ideas y una cultura de emprendimiento. No solo en nuestros estudiantes de todas las carreras que tiene la universidad, sino que también de los radioescuchas de toda la zona de influencia. Hoy les acompañamos en esta transmisión Edison Zambrano y Carol Cabascango, estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, e Iván Zambrano, docente de la carrera de Administración de Empresas. Contamos con la presencia de Javier Herbas, empresario ecuatoriano y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Actualmente es presidente de la empresa Nova Alimentos. Bienvenido, Javier, también a esta entrevista. Muy buenos días, Carol, Iván, Edison. Un gran abrazo para ustedes, a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Javier. Reitero las palabras de agradecimiento por parte del ingeniero, pues por estar presente aquí. Para nosotros como estudiantes nos sentimos bastante afortunados de que personas como tú vengan a compartir esa experiencia y ese criterio profesional que de alguna u otra manera va a beneficiar a la academia y a la comunidad como tal. Dicen los expertos en la materia que lo único imposible es todo aquello que no se intenta. Javier, nosotros como estudiantes, como ecuatorianos y como futuros emprendedores, hemos palpado a flor de piel ese gran espíritu de perseverancia que portas. Como soñadores, sabemos que el esfuerzo que hacemos hoy son las recompensas del mañana. Queremos preguntarte un poco sobre tu trajinar, el cual ha sido dinámico. Sabemos que una de tus primeras experiencias como emprendedor fue en una panadería llamada Nova, y que el día de hoy Nova Alimentos S.A. se ha convertido en un referente y en una destacada empresa especializada en la exportación de brócoli. Nos gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia en toda esta transición, cómo te sentiste al dar este gran paso y qué consejo le puedes dar a aquellos emprendimientos que sueñan con internacionalizarse. Claro, y bueno, y un gusto siempre poder estar hablando sobre un tema que no solamente, porque tú mencionaste hace un momento, Edison, que lo único que es imposible es lo que no se hace, pero más allá de eso también adicionarle que hay, digamos, las oportunidades que tú puedes desarrollar, no solamente que es una oportunidad, sino en nuestro caso, en nuestro país, tiene que ser una responsabilidad, porque vivimos una realidad en la cual tenemos una economía que está dejando en abandono a 7 de cada 10 ecuatorianos porque no tienen un trabajo estable, formal, que les dé la certeza de cuánto dinero van a contar al final del mes. En función de esa realidad, tenemos que motivar el emprendimiento, tenemos que también, ojalá, que venga de parte de la política pública, pero en todo caso, como ciudadanos, no nos podemos quedar quietos ante la ausencia de una política pública. Mira, en el caso particular personal mío, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado, tampoco he comprado ninguna actividad económica, son 6 actividades económicas hoy en día y que tengo la posibilidad de dar trabajo directo a más de 360 familias ecuatorianas, porque el país que tenemos, el Ecuador, es un país rico, es un país bendecido. La gente que tenemos, las mujeres, los hombres ecuatorianos, son gente de trabajo, son gente creativa, aunque no tengamos, digamos, en la política pública un acompañamiento, tenemos esas condiciones y eso te dice alguien que sin haber tenido una política pública que la acompañe, que he podido ir desde el primer negocio, si tú quieres, el primer emprendimiento, donde tuve ya empleados, formal, fue una pequeña panadería de barrio
que era tan pequeña que tenía un solo panadero que tenía que descansar el fin de semana, lo cual hacía que yo sea el panadero del fin de semana. Yo entre semana era empleado de una exportadora de palmito y el fin de semana yo era el panadero. Entonces, eso viene de la mano y ese es, digamos, un mensaje que quisiera dejar, y sobre todo en los jóvenes, que el emprender, sin duda, tiene muchos retos. Un reto muy grande es el esfuerzo, porque va a venir, o sea, si queremos que nuestro emprendimiento trascienda en una actividad económica, tenemos que ser muy perseverantes, pero también meterle muchísimo esfuerzo, porque van a haber muchas dificultades. Y la otro mensaje que también quisiera dejar es que para quienes ya hayan emprendido y lamentablemente su negocio no haya, su emprendimiento no se haya cristalizado en un negocio, no exista el día de hoy, que no lo consideren como un fracaso, que lo consideren como un aprendizaje, porque al final del día esa mujer, ese hombre que emprendió y no funcionó, es alguien que está mucho más sólidamente, ¿qué te puedo decir? Tal vez la palabra no sería capacitado, pero sí preparado para emprender en la siguiente idea. Y eso es el emprendimiento. Mira, hay muchas dificultades, muchos tropiezos. Yo antes de la panadería, te digo, muchos negocios, que a veces la palabra fracaso creo que no es justa, no sería que fracasaron, pero sí, muchos que finalmente no fueron exitosos o no se cristalizaron en una actividad económica estable, pero que sin duda me nutrieron muchísimo para que luego en las diferentes actividades económicas, esas experiencias me han servido para no cometer esos errores del pasado. Claro que sí, Javier, y derivado de lo que tú nos comentas, hay un dato muy interesante, producto de muchas investigaciones, que nada más el 20% de la creatividad representa de la genética y ese 80% del contexto, de ese entorno en el cual nosotros nos vemos cada día expuestos. Y mencionaste varios temas muy interesantes que cuando no ha existido una política pública quizás que vaya generando esos aspectos propicios de competitividad o esos aspectos propicios para incentivar los emprendimientos que, dicho sea de paso, pues tienen sus subidas y sus bajadas, pero tampoco se puede quedar en el abandono y quienes formamos parte de la sociedad, pues también tenemos nuestro rol, así como lo tenemos en la academia, de aportar con conocimiento, aportar en la gestión y apoyar también en la tecnificación. Sin duda. Y mira, Iván, en el tema por ejemplo, de la política pública, mira, no es tan difícil, es que los ciudadanos sabemos lo que se necesita. O sea, solamente con dos cosas que haga la política pública, mira, tendremos una estadística totalmente revertida de lo que significa hoy en día emprendimientos exitosos y emprendimientos que fracasan, porque tenemos la materia prima en las mujeres y en los hombres ecuatorianos. Somos un país líder en la región en cuanto a emprendimiento. Es más, gracias a la mujer ecuatoriana, el Ecuador está número 1 en el mundo. Esa es estadística real de la mujer que más emprende per cápita de todos los demás países del mundo. Algunos podrán decir que es por necesidad, que es por circunstancias, pero al final del día eso no es suficiente, es porque realmente tienes esa gente trabajadora y creativa que somos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué te hace falta? Te hace falta una política pública que esté en realidad con las necesidades. Tenemos una economía dolarizada en el Ecuador. Y mira que hoy en día está probado, porque el gobierno actual no ha hecho nada al respecto, el anterior tampoco hizo nada, eso viene del gobierno anterior al anterior, que se denominaban izquierda. Mira, está aprobada una tasa de interés al microcrédito del 28.3%. En economía dolarizada. Dime cómo podemos pensar que puede haber un desarrollo del emprendimiento en esas condiciones adversas. Entonces, un tema que es muy relevante es acceso al crédito. Y ahí tiene que haber una política pública porque ya está claro que la banca privada no está interesada en ese segmento. Pero no se trata aquí de estar confrontando o debatiendo si la banca privada hace bien o hace mal. Es el sector privado, pero tú como Estado sí hazlo bien. Entonces, tengo una banca pública que motive el emprendimiento y es fácil, porque tú puedes captar recursos de multilaterales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con tasas de intereses que están inferiores al 2% y colocarlo al 6%. Pero no es, como emprendedor te puedo decir que eso no es lo más grave. Es grave la tasa de interés, pero no es lo más grave. Lo más grave es el plazo. Porque cuando tú estás emprendiendo,
tu negocio todavía no da frutos y estás al inicio, estás inclusive en pérdida, estás regalando producto para promocionarte, estás vendiendo tan poquito que tal vez con las justas cubres los salarios de los colaboradores y el arriendo, pero seguramente tú no tienes ingresos. Te lo digo que en la experiencia mía, cuando emprendí la panadería, yo era empleado de una exportadora de palmito y yo tenía que sacar de mi sueldo como empleado, donde trabajaba de lunes a viernes, para estar apalancando la panadería, que siendo un negocio que, si tú quieres, es tan fácil de vender el pan, porque es tan fácil, y aún así yo perdía dinero al inicio, porque evidentemente no tienes todavía una masa crítica de ventas. Entonces, ese es un aspecto que te pueden dar un acceso a crédito, una tasa, una banca pública, pero con una tasa de interés real, con la economía, 6%, por ejemplo, es muy real, lo puedes pagar, pero con un plazo que esté en unos 5 años, porque mira, los primeros 3 años son los más... Ahí es donde fracasa la gran parte del emprendimiento en todos los países, incluyendo el Ecuador. Entonces, y hoy en día, si es que tú pides un microcrédito, te dan 1 año. Exagerando, te dan a 3. O sea, es totalmente adverso a lo que realmente se necesita. Y por otro lado, también tiene que ver un tema de capacitación. Y eso tiene que venir de la política pública. Y la capacitación hoy en día, a través de las redes, de manera virtual, se vuelve tan fácil, pero tiene que haber una decisión en términos de política pública. Esos dos, y habemos hecho mucho. De ahí hay muchas más cosas que se pueden hacer. El que tú también le generes un networking a ese emprendedor a través de promocionarlo, en fin, pero solo con esas dos, créeme que ya tuviéramos un impacto pero gigantesco en una economía que urge, que a gritos pide una reactivación. Y es que es así, Javier. Tenemos un país que tiene mucha potencia para ser uno de los primeros países con mucha reactivación económica, pero a lo mejor la parte de que no hay apoyo por parte de nuestro Estado no nos da ese impulso para seguir generando mayores emprendimientos. Como tú dices, habemos hombres, habemos mujeres que sí queremos sacar un país adelante, pero a lo mejor la situación no lo permite. También conociendo también nosotros como futuros empresarios, es necesario llevar de la mano lo que es una responsabilidad social adecuada, sin alejarse de lo que son los avances tecnológicos y también sobrellevando lo que son los percances del entorno. La Agenda 2030 de Responsabilidad Social Empresarial aquí en Ecuador tiene como finalidad establecer lo que son los escenarios para incrementar en el país la cuarta revolución industrial. Así también expandiendo estrategias en concordancia con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí me nace una pregunta, que es, de acuerdo a lo que son tus perspectivas, las empresas ecuatorianas, ¿tú crees que están preparadas para lo que es la implementación de estos escenarios, tomando también en cuenta que tenemos un panorama económico que no es el mejor y que nos encontramos en una situación de post-pandemia, que esta causó un estancamiento en lo que son las planificaciones estratégicas de las entidades? ¿Qué nos podrías tú decir de esto? Carol, partamos de la base que la industria que tenemos en nuestro país es una industria naciente. Es decir, es una industria todavía no muy consolidada. No tenemos industria pesada en nuestro país. Y con esto no quiero decirte que esté bien o que esté mal, simplemente que es la realidad. Entonces, en función de esa realidad, tiene que venir la apuesta. Porque no se trata, mira, yo estoy convencido que si los ecuatorianos nos proponemos hacer aviones en el Ecuador, lo vamos a hacer bien algún día, pero vamos a meter demasiado esfuerzo y demasiado tiempo en algo que no nos diferencia con el mundo. Entonces, y ahí viene un poco la reflexión que quisiera para responder tu pregunta, Carol, es que tenemos que estar conectados con las oportunidades que nos da nuestro país. Por ejemplo, en el tema turístico, tenemos tantos lugares maravillosos. En el tema de la industria que yo he desarrollado, que es la industria de exportación de alimentos. Ecuador es único en el mundo, y te doy el caso de la industria que yo desarrollé, que es el brócoli. Te puedo decir con claridad, no hay ningún otro país en el mundo que pueda sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Pero yo traigo el caso del brócoli porque no es solo el brócoli, es simplemente para puntualizar algo que te da la idea macro. Es toda la agricultura ecuatoriana. Como toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, el mango es de una cosecha estacional, pero de ahí
la demás agricultura que tú tienes en costa, en sierra, en Amazonía, es de siembra y de cosecha todas las semanas del año. Es una ventaja espectacular que tenemos los ecuatorianos y que tristemente hablamos de agricultura y hablamos de agroexportación en campañas electorales. Me acuerdo que se hablaba muchísimo cuando yo era candidato y hoy en día no vemos nada realmente de política pública que esté apoyando al agricultor, al campesino. Tristemente, inclusive, lo que vemos es demagogia, porque vemos que en su momento un candidato ofreció un precio de sostenibilidad en el arroz y que hoy en día eso no se ha llevado a cabo. Pero a lo que voy es, mira, ahí puedes tú ver claramente que si es que tú le apuestas a los sectores que el Ecuador tiene esa oportunidad, vas a tener resultados mucho más rápido. O sea, si tienes tú, y en el emprendimiento, por ejemplo, si hablamos de emprendimiento, que hace rato hablamos con Iván, el tema de que no, las condiciones de crédito no te permiten, pues no nos endeudamos, por un lado, pero por otro lado sí emprendamos, y emprendamos en estos sectores, por ejemplo, mira, en todo lo que es agroindustria, es alimentos. El Ecuador puede ser un exportador, y de hecho la historia lo valida, mira, y el concepto de exportación, desde antes de ser república, en el Ecuador, nosotros ya exportábamos telares, que se hablaban de los obrajes. Luego, ¿cuándo hemos tenido nuestros ciclos de crecimiento económico que ha sido algo que ha generado beneficio al país y ha quedado? Porque el crecimiento del petróleo lamentablemente no ha quedado, pero no se ha convertido en corrupción. Pero lo que sí ha quedado es cuando exportábamos cacao. Fuimos el más grande exportador mundial de cacao y seguimos siendo de cacao fino de aroma. Por ejemplo, en el tema del banano, seguimos siendo el mayor exportador mundial de banano y hoy en día somos el mayor exportador mundial de rosas. Entonces, todo lo que es agroindustria te muestra que hay una oportunidad muy grande, pero lamentablemente podemos contar con los dedos estos sectores de la economía cuando deberían ser mucho más diversificados y justamente ahí falta la política pública. Pero aunque no la tengamos, tenemos que emprender en esas oportunidades que tenemos como país. Sí, justamente Javier, esta pandemia nos puso más sobre la mesa que la alimentación es un asunto de todos y que ahí se encuentran oportunidades de emprendimiento, de negocio y que justamente hay que añadirle valor, que hay que lograr potencializar todo aquello, cubrir la demanda nacional y por qué no la internacional, pero para eso se requiere también apostar de manera decidida en uno de los sectores, creo yo, que más potencialidades tenemos, y tú lo has mencionado, que es la agricultura, y que antes del boom petrolero por allá en los 70, nosotros éramos un país eminentemente agrícola, pero que realmente no se lo potencializó. Más bien debimos haberlo diversificado. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo, pero ahí tenemos una gran oportunidad y bueno, mal que lo diga yo, pero en esta universidad que tiene un enfoque sobre todo para el sector agropecuario, agroindustrial, buscamos también generar esos espacios para los estudiantes. Por un lado, generar una cultura emprendedora, pero que también desde la parte técnica se busque generar conocimientos para esa industrialización o para la generación de valor incluso en el producto sin industrializarlo, porque también se puede generar valor teniendo mejores productos agrícolas. Y hacia allá también es el verdadero desafío que tenemos como sociedad ecuatoriana. Es muy pertinente lo que tú dices, Iván, porque mira, por una parte, claro, tenemos ese potencial, esa oportunidad postergada, porque sigue postergada en la parte de la agricultura, pero donde realmente tenemos que poner esfuerzo es en la parte de industrializar esa materia prima agrícola, que mira cuál es el drama de la gran parte de los campesinos, de los agricultores ecuatorianos, que después del esfuerzo, la dedicación, la inversión en tiempo y dinero que significa la agricultura, al ser un país productivo y con un mercado relativamente pequeño, porque somos un país pequeño en tamaño y en población, si nos comparamos con tantos otros, se satura fácilmente y por condiciones de oferta y demanda, llegas tú a la cosecha para encontrar muchas veces precios de venta por debajo de tu costo y una actividad que es eminentemente sustentable. Justamente Carol hablaba de la sustentabilidad. Deja de ser sustentable, pero no por una condición real, sino por una condición de coyuntura, por una sobreoferta por los precios. Por eso es tan necesario que en el emprendimiento estemos generando agroindustria y también con lo que tú mencionas, que es la exportación. Porque mira, la agroindustria no es solamente agregar valor, que es lo que necesita nuestro país. De hecho, nosotros necesitamos agregar valor. Es decir, ¿cómo crecemos el Producto Interno Bruto ecuatoriano? Es
justamente agregando valor a las actividades económicas. Entonces, en lugar de estar exportando materias primas primarias o no exportar, viene la agroindustria para agregar valor. Y yo te diría, el mayor beneficio de la agroindustria, siento que agregar valor es un beneficio grande, pero el mayor beneficio es que te vuelve exportable esa materia prima. Mira, el brócoli, la industria donde yo he desarrollado, es un producto extremadamente perecedero. Si tú compras el día de hoy brócoli y no te lo comiste en 3 días, al cuarto vas a tener que botarlo, por más de que lo guardes en la refrigeradora de tu casa. Es muy perecedero. Y esa es la materia prima agrícola. Algunos son más perecederos que otros, pero en general son productos muy perecederos. Entonces, ¿qué necesitas? La agroindustria que te permite que ese producto perecedero deje de serlo. Regreso a la industria del brócoli. Mire, nosotros sin ningún químico, sin ningún aditivo, solamente por un proceso tecnológico de una congelación ultra rápida, logramos que el brócoli, que es un producto extremadamente perecedero, como lo mencioné, pase a ser no perecedero, porque tú manteniendo una cadena de frío de menos 18 grados centígrados, logras tener una vida útil de 2 años y te permite exportar a todos los países del mundo. De hecho, donde más vendemos es al otro lado del mundo, donde más vendemos es Japón. Entonces, y vendemos a países como Israel, donde el tránsito marítimo es de 45 días. Entonces, ¿por qué es este tema relevante? Porque si tú quieres ser competitivo, y ahí voy a otro de los conceptos que mencionaba Carol, si nuestra industria quiere ser competitiva, porque justamente para que pueda competir, necesitas que también el canal logístico te permita llegar a esos mercados. Por ejemplo, brócoli no podías exportar vía aérea. Muchas flores, de hecho, en el Ecuador ya se están exportando vía marítima y eso te permite ser más competitivo. Entonces, cuando tú estás agregando vida útil al producto, no solamente que tienes más mercado, sino que te permite exportar vía marítima, que es el canal en el cual tú puedes ser competitivo. Y para cerrarles la idea también aquí, por ejemplo, quiero ahí, mire, yo les digo, a mí me ha roto algunos paradigmas de estos casos, les voy a dejar, y ojalá que rompa algunos paradigmas también otras personas que nos escuchan. Por ejemplo, mira, ¿sabías tú que, bueno, nosotros cuando exportamos el brócoli ven funditas plásticas, que es como tú, dentro de la fundita, tú lo compras de la percha de congelado en los diferentes países? Bueno, un proveedor de nosotros de fundas plásticas exporta fundas plásticas de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, no me imaginaba que un fabricante ecuatoriano exportaría fundas plásticas a Estados Unidos. Y ahí, ese es el concepto que quiero ahí justamente hablar de. Carol mencionó el tema de cómo ser competitivos. Mira, la tecnología es lo que permite que prácticamente cualquier actividad económica sea competitiva. Te doy otro ejemplo. Tenemos un fabricante de pañales en el Ecuador que exporta pañales a Estados Unidos. Y mira que Ecuador también importa pañales. Son esas inconsistencias, ¿no es cierto? Pero son inconsistencias por el mercado, porque uno quiere la marca, otro. Pero mira, si es que hay personas de Estados Unidos comprando productos ecuatorianos, es que son buenos. Y ese producto ecuatoriano, lamentablemente los ecuatorianos no lo estamos comprando y estamos comprando importado. Entonces, hay la posibilidad. Lo que necesitamos es mayor tecnología para que nuestros productores sean más competitivos. Y esa tecnología, nuevamente, reconectamos con un tema que no tenemos hoy en día, que es política pública. Porque tú como pequeño agricultor, campesino, agroindustrial, es muy difícil que tú tengas acceso a tecnología. Entonces, por eso es ese rol protagónico que tiene que tener el Estado de ver las necesidades ciudadanas y atenderlas. Así es, Javier, bastante interesante lo que mencionas y totalmente de acuerdo. Para nosotros ya es común ver a diario cómo aquellas personas que se dedican a la explotación en el campo empiezan a desarrollar esos productos a partir de los productos o de la explotación que ellos tienen en sus fincas, en sus terrenos, y empiezan a añadir ese factor diferenciador que de alguna u otra manera es importante para que este producto como tal ecuatoriano pueda ser exportado también y que se diferencie de las demás marcas. Bueno, de acuerdo a investigaciones económicas realizadas aquí en el Ecuador, el principal reto que deben afrontar la gerencia y con ello las empresas ecuatorianas son los cambios de paradigmas que se suscitan en el interior de las nuevas tendencias gerenciales, como la innovación y el cambio organizacional, sin olvidar la globalización y entre otros. En este sentido, ¿cuáles son los aportes que desde la perspectiva de la innovación y el desarrollo empresarial ecuatoriano deben originarse para fortalecer las capacidades de las empresas ecuatorianas inherentes a los cambios del desarrollo organizacional? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto por ese lado? Mira, muchas, ahí hablas de las capacidades blandas y las capacidades duras, pero yo pienso que los ecuatorianos necesitamos también potencializar mucho más las capacidades blandas, y esto viene también del tema de cómo somos educados
en la educación básica, ¿no? Cuando estamos desde niños. Por ejemplo, blandas que puedas hablar bien, o sea, tú al final del día vas a estar vendiendo siempre un producto. Si es que eres un empleado, el producto eres tú porque estás buscando venderte tú ante una empresa. Pero lo que queremos en el país, te digo con franqueza, y te lo dice alguien que es un emprendedor, lo que queremos en el país son emprendedores, que mujeres y hombres que sepan vender sus productos, que les enseñemos oratoria, que les enseñemos comunicarse bien, pero desde los jóvenes, ¿no es cierto? Luego también, bueno, si hablamos ya de educación superior, que les demos también esas herramientas de conectarles con la empresa privada, que nuestros jóvenes que están por graduarse, mira, yo en el caso mío, el 9º semestre, yo soy ingeniero de producción agroindustrial, son 10 semestres la carrera. El 9º semestre fue semestre solamente de prácticas, de lunes a viernes. Yo iba el día sábado a la universidad a recibir la parte de clases, pero lunes a viernes era todo el semestre, porque tenemos prácticas en el Ecuador, muchas universidades lo tienen. El problema es que tienes 2 meses, 3 meses, y lamentablemente en ese periodo de 3 meses todavía no es suficiente para que la empresa conozca cómo el estudiante le puede aportar. Ahí más el estudiante está haciendo cosas muy banales, muy simples, y termina convirtiéndose en eso porque la empresa no le da responsabilidades, porque todavía no ha aprendido, porque cuando ya aprendió, a los 3 meses ya se tiene que regresar a la universidad. Entonces es importante que sea de 6 meses, y lo otro que es importante, que le demos la oportunidad para quienes quieran, que el último semestre, si son carreras de 10 semestres, que sea el 10º semestre, que sea un semestre que te dé una flexibilidad en tu horario, para quienes quieran trabajar, lo puedan hacer, porque lamentablemente los horarios en las mallas curriculares, uno puede ver que les ponen clase en la mañana y les ponen clase en la tarde, y te rompe esa posibilidad a quienes quieran hacer. Habrá algunos que no lo quieran hacer, pero démosle la oportunidad y más bien motivemos y fomentemos para que más estudiantes universitarios quieran trabajar, y eso les va a romper un círculo macabro que tenemos en este momento en nuestro país. Tú sales siendo graduado para ir a buscar un trabajo en una empresa privada o una empresa pública para encontrarte el diálogo que te dicen, necesita experiencia. Y como no tienes experiencia, no te dan trabajo. Pero como no tienes trabajo, tampoco tienes experiencia. Entonces, tienes que romper eso en algún lugar. Y ese lugar tiene que iniciar, eso tenemos que romperlo en la academia, en la universidad, para que nuestros jóvenes, cuando ya salgan graduados, puedan decir, oye, yo tengo un año de experiencia. Y ahí sí, vuelves a este estudiante sujeto de que lo puedan contratar. La aspiración siempre debe ser, y aquí un llamado también a la academia y contigo, Iván, como profesor, el llamado tiene que ser que empoderemos a nuestros jóvenes a que emprendan. Evidentemente, muchos no querrán hacerlo, ¿no? Algunos tendrán ese anhelo, otros no, pero que motivemos para que la mayor cantidad de personas puedan emprender, y así también eso desde la academia estemos sembrando colocando esa semilla, ese anhelo de que sean financieramente independientes, que tengan esos anhelos grandes, y a su vez también en esa medida los vayamos nutriendo. Y ahí también vienen capacidades blandas con la capacidad de resiliencia, la capacidad del fracaso, porque cuando emprendes, muy seguramente tus primeros emprendimientos no van a salir adelante. Sí, como academia definitivamente tenemos un desafío muy grande, y es lograr esa sinergia y esa conexión con el sector privado. Y yo creo que han habido avances, pero todavía nos hace falta seguir caminando por esa senda que realmente va a generar progreso y desarrollo sobre todo para nuestros jóvenes, que tú has hecho una graficación bastante real, yo que lo vivo desde adentro. Pues esas son las realidades de nuestros jóvenes, y eso es lo que uno ya lo tiene que ir analizando para poderlo cambiar y que se convierta, en vez de una amenaza, en una real oportunidad. Ese es nuestro desafío, Javier, realmente. Por supuesto, y como les decía, pero tenemos la materia prima. Tenemos la materia prima en las mujeres y hombres ecuatorianos y el país bendecido y rico que es el Ecuador. Y la verdad, como decía el ingeniero Javier, nosotros desde la cátedra tenemos ese impulso, porque nosotros, como nuestra carrera es administración de empresas, nos hacen hacer proyectos que vayan incursionando a lo que es crear un emprendimiento, y saber que, bueno, que nosotros no estamos esperanzados a conseguir un trabajo público, porque la verdad actualmente no lo hay, o no está en la posibilidad de conseguirlo, sino que nosotros mismos tenemos que generar ese empleo y esa fuente de ingresos para muchas familias, y lo tenemos muy claro.
Y así también nosotros revisando a una investigación basada en lo que es el emprendimiento, la creatividad y también innovación en lo que es la gestión empresarial, señalaba que la gestión empresarial está condicionada a lo que es un proceso poco ordenado y uniforme, sin permitir que se interrelacionen, cambien de orden y también se creen también lo que son las sinergias según las ideas para poder desarrollarse y también auxiliar lo que son las imitaciones. ¿Tú nos podrías decir qué mecanismos nosotros podemos aplicar para poder que la gestión de las empresas sea diferente? Iniciando con lo que es la misma organización, pero que también se fundamente en lo que serían las estrategias para poder incrementar lo que son las innovaciones. Claro, mira, y tú lo has dicho en la pregunta, es la innovación, Carol. O sea, tenemos que siempre ir fomentando que haya diferenciación, porque o sea, la innovación no es solamente el comprar una tecnología nueva, la innovación es desde la presentación de un producto, el empaque, o sea, tú tienes tantas maneras de innovar, pero al final del día el concepto es diferenciarte de tu competencia, porque siempre va a haber un elemento diferenciador, y lo que no quieres es que ese elemento es el precio. Porque en la medida en la cual tú no desarrollas elementos de manera creativa que diferencien tu producto, tu servicio, te vas a quedar con el único, que es el más sencillo, pero que es el peor para tu negocio, que es diferenciarte en precio, que es vender más barato. Y eso no es un bienestar para tu negocio ni para ti. Entonces, para no tener esa condena, tienes que buscar innovaciones en otros aspectos. Y ese es el camino. Y mira, tú dijiste hace un momento también algo, Carol, que me quedó sonando, que es que hoy en día tenemos que ir, digamos, que no sea el conseguir trabajo, porque mira, ¿qué se convierte hoy en día conseguir trabajo? Es estar compitiendo unos con otros. El que quiere un trabajo en la función pública es a quiénes sacas para que me pongas a mí. El que en el sector privado a veces también se convierte en eso. Y te digo, yo lo he vivido también en el sector privado. Muchas veces yo exporto brócoli, soy la empresa más nueva, ya tenemos ya 16 años en el negocio, pero soy la más nueva. Y cuando nosotros abrimos, créeme que no era fácil porque te ponían las otras empresas una cantidad de trabas porque te ven como una amenaza. Y aquí es un mensaje que se quisiera dejar. La competencia no es entre nosotros. La competencia es que veamos cualquier producto que estemos haciendo, cualquier servicio que queramos hacer, que le demos el matiz de que sea exportable y que no estemos buscando que nuestro producto, el mercado sea local. Yo entiendo que en un momento dado es el primer paso, porque tú cuando estás emprendiendo algo pequeño, tienes que tener un mercado local que te lo compre, pero que la visión siempre sea enfocada a buscar un mercado en el exterior. Y eso hoy en día tiene que ser, digamos, el objetivo fundamental, para que no estemos compitiendo en el mismo mercado, que somos un mercado pequeño. Nos vamos a convertir en una pugna de en qué diferenciamos, y cuando ya tengamos qué más diferenciar, nos vamos con el precio. Entonces, que más bien busquemos que nuestro producto se vuelva exportable. Y créeme que en la parte de alimentos, yo recién estuve hace unas 4 semanas en la feria más grande de alimentos en el mundo, que es en Alemania, que se hace cada 2 años, se llama Nuga, y tienes unas condiciones hoy en día muy favorables para el Ecuador, tanto en términos geopolíticos como en términos de que la gente busca calidad para que la agroexportación ecuatoriana crezca. Entonces, hay demanda. Lo que necesitamos es más ecuatorianos haciendo agroindustria para que exportemos alimentos. Así como Claro tú que lo sí. mencionas. Claro que sí, Javier. Realmente tenemos varios desafíos también en el área de la tecnología y cómo lograr tecnificar en cada uno de los sectores. Alemania, que es uno de los países que lo mencionaste, por eso es que lo traigo a colación, es uno de los países justamente donde nace el concepto, así lo está la documentación, la mayoría de documentación, donde nace el concepto de cuarta revolución industrial. Es uno de los países, me parece que es el segundo luego pero es el segundo país en el mundo con un mayor nivel de implementación tecnológica. Seguramente que esa experiencia fue bastante interesante y traer esa experiencia para nuestra industria ecuatoriana debe ser importantísima. No sé, así a breves rasgos de esa experiencia que tuviste ahí en este país, en Alemania, algo que nos puedas compartir. Claro, mira, y antes de eso, si me permites, quisiera ahí mencionarte lo relevante de las políticas públicas, porque cuando hablamos de revolución industrial, ahorita tú me hablas de la cuarta, pero yo solamente conectando con historia,
eso funcionó porque hubo un Estado que lo fomentó y que la protegió, porque al final del día, al inicio, la revolución industrial fue una protección a esa industria para que luego se desarrolle. Entonces, y luego en el caso, por ejemplo, de Alemania, mira, son realidades que tú dices que son prácticamente evidentes y por eso también nosotros deberíamos fomentar que nuestros jóvenes viajen más y conozcan otros países. Por ejemplo, el tema de la empresa familiar, eso es la economía alemana, la economía que es el pilar de todo. O sea, la Unión Europea, básicamente casi, te estoy exagerando, pero a ratos sí, a ratos no tanto, quien sostiene la economía europea es un país que se llama Alemania. Y ese país de economía es básicamente por empresas familiares. Nosotros tuvimos un gobierno que demonizó la empresa familiar. Y ahí puedes darte cuenta cómo es tan importante ver otras realidades para no quedarnos con un discurso, una narrativa que muchas veces está equivocada porque tiene una agenda política. Busquemos conectar con lo práctico, con lo real, con lo tangible. Y eso es Alemania. O sea, empresas muy grandes que arrancaron desde muy chiquitas pero con una conciencia de una empresa familiar que hoy en día te dan miles de trabajos y un desarrollo en la economía alemana. Alemania también al final del día es un modelo exportador. Alemania es un país exportador para todos los países de la Unión Europea, pero también al mundo. Entonces, ahí tú puedes ver cómo esos modelos tenemos que generar un aprendizaje en el mundo. Y mira, y voy más, un poco más también en el tema que quisiera conectar con la charla que estamos haciendo con el emprendimiento. Mira, países que eran, pero extremadamente mucho más pobres que el Ecuador en cualquier momento de su historia, fueron los tigres asiáticos. ¿Y qué fue lo que les sacó? Ese modelo de desarrollo fue una apuesta a la micro y a la pequeña empresa. Entonces tú puedes decir, hay un gobierno que acompaña, sí y no, porque, o sea, puedes también, si es que tú tienes esa visión, aunque no tengas un gobierno que acompañe, tu emprendimiento va a demorar más tiempo en ser exitoso, pero vas por el camino correcto. Si tienes una política pública, va a ser mucho más rápido el éxito. Pero aunque no lo haya, yo te puedo decir, en nuestro caso, nosotros no hemos tenido política pública que acompañe. Cuando yo era candidato a la presidencia de la República, entre uno de los aspectos que nos caía y nos atacaban, porque nosotros somos pensamiento de centro izquierda, y me considero un socialdemócrata, entonces te ataca la derecha y te ataca la autodenominada izquierda, y te atacaban y decían, es que usted ha crecido su negocio de la exportación gracias al gobierno anterior al anterior, qué mal agradecido que es. Y hay que generar reflexión, porque mira, ¿cuál era la realidad? Los que crecimos en exportación no fue gracias a la política pública, todo lo contrario, tenías un gobernante que en sus dogmas te decía, o lo que él quería hacer acuerdos comerciales con Irán, con Nicaragua, con Venezuela, y nunca hizo con el mayor socio comercial que es Estados Unidos. Entonces, lo que quiero dejar aquí la idea y el mensaje que nos escuchan es que sí se ha podido crecer y generar actividad económica, aunque no hayamos tenido política pública que acompañe. Lo ideal es que lo tengamos, pero que no bajemos los hombros y digamos, migremos del Ecuador porque el país nos da oportunidades, porque es lo que no queremos. No queremos y lamentablemente en este año nuestro país se ha vuelto un país de migrantes. Mira, a lo que va de la fecha, más de 580,000 ecuatorianos en estadística han salido, de los cuales se dice que más de 100,000 ya no regresan. O sea, 100,000 ecuatorianos, ya mujeres y hombres, ya son migrantes, pasando a tener una condición vulnerable, porque evidentemente tarde o temprano estarás, sea después de 3 meses o 6 meses, estarás en condición de indocumentado, o sea, y esa condición te vuelve vulnerable a la extorsión laboral, a la extorsión sexual, en fin, una cantidad de problemas, siendo que tu país es el que tiene que brindarte las oportunidades. Y eso además también es un drama social, fracturas familias, niños que se crían con sus padres, problemas del acceso de la juventud a las drogas. Entonces, tenemos que ir estructuralmente buscando soluciones y evidentemente es motivando también a los ciudadanos ecuatorianos que emprendamos en lugar de estar buscando en la vía de la migración la oportunidad, sino que la busquemos aquí en el país. Sí, totalmente, totalmente concuerdo con esa postura y quiero más con esta parte ya ir finalizando con una reflexión. Eh, la intervención del Estado que siempre ha estado en debate por muchísimos pensadores, pero es indudable que el papel del Estado siempre ha sido fundamental para el desarrollo de las naciones, pero que eso no necesariamente significa que al país lo encerremos y más aún en un momento donde la globalización pues nos hace interactuar más con cada uno de los países en el mundo, sino que al contrario, que vaya focalizado en centrar en qué parte somos buenos y hacia allá apuntalar todos los esfuerzos. Y tú mencionabas dos en tu intervención que me parecieron excelentes.
por un lado el tema de los financiamientos y por el otro lado las capacitaciones, y capacitaciones también orientadas a cómo lograr financiamiento, que es uno de los mayores obstáculos que lo dicen las estadísticas. Y ahí pues que tenemos algunas alternativas para nuestros emprendedores que nos están escuchando y que no han sido también muy popularizadas, como por ejemplo hacer crowdfunding, como hacer como capital semillas, también temas de capital de riesgo, que son alternativas también para financiar y que ahí se encuentran oportunidades también de desarrollo desde el punto de vista privado, pero que se requiere también intervención del Estado porque no podemos ser competitivos cuando tenemos costos de producción muy elevados, producto de un contexto, ahí está el reto, está el desafío, creer también nosotros, Javier, como ecuatorianos, que lo podemos hacer bien, y tú has dado también muchos ejemplos de que lo hemos hecho bien, que incluso en Estados Unidos, que es un país industrializado, nos hace adquisiciones a nosotros. Confiar en nosotros también es la clave. Así es, así es. Y tú dijiste algo también, mira, que el Estado facilita o dificulta, pero no impide. Es decir, aunque las condiciones no sean, al menos en democracia, y estamos en democracia en el Ecuador, entonces no es que el Estado te impida. Lo que te hace es más difícil, sin duda, el que no seas competitivo y demás, pero aún en la dificultad, muchas actividades económicas se han desarrollado. Es más, mira tú un aprendizaje que tenemos de la pandemia. Gracias a la agricultura, al campesino y al agricultor ecuatoriano, no nos faltó comida en la mesa de los hogares del Ecuador. Y mientras había actividades económicas tan golpeadas por la pandemia como el comercio, otras actividades, más bien como la agroexportación, continuaron creciendo. Entonces, ahí podemos ver en esas crisis, en esas dificultades, las oportunidades que tenemos como país. Así es, Javier Hervas. Ha sido un orgullo para nosotros como estudiantes, como universidad, tenerte aquí presente. Nos ha dejado una cabeza llena de ideas, una imaginación muy grande para emprender, que nada nos corta, ni el gobierno, ni las personas, ni el entorno, solamente somos nosotros los que podemos dar ese hincapié a seguir avanzando y a poder, como tú dices, no quedarnos aquí de manera local, sino expandirnos, porque aquí ya nuestro mercado ya está saturado. Ha sido un orgullo, en verdad, de mi parte y de parte de los que estamos aquí presentes, que tú hayas tenido el tiempo para estar presente en esta mañana. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que van a estar muy, muy pegados a esta conexión. Entonces, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias por darnos tu tiempo, tu espacio y por dejarnos una mente llena de grandes expectativas para nosotros como estudiantes. A ustedes, muchísimas gracias. Para mí ha sido el gusto. Y más bien, Carol y Edison, les felicito, que se sigan preparando. Iván, te felicito, que sigas formando a nuestros jóvenes ecuatorianos y en esa unión que todos sigamos haciendo patria y sigamos aportando, que mucho esfuerzo necesita nuestro país, pero tenemos en las mujeres y en los hombres ecuatorianos el potencial de hacerlo. Así que a ustedes muchas gracias y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido Javier Hervas en el programa Las Voces del Emprendimiento. Nos vemos en la siguiente emisión.